y los ingresos tributarios en Bolivia del año 1990 al 2019, de manera que permita percibir los cambios en la economía y en los ingresos tributarios del país. Vemos la introducción, la división de la literatura, de los diferentes autores que hemos tenido, unos cuantos conceptos de los autores sobre la elasticidad y los datos históricos que hemos calculado de 1990 a 2019 de manera anual, con la fuente de información del INE y UDAP. Y ahí vemos nuestro modelo de corto plazo y de largo plazo. Siendo EBT los ingresos, la recaudación total tributaria real, ya que hemos tomado en cuenta los precios constantes, igualmente el PIB a precio constante, PIB real, y la tasa de desempleo. Siendo en la ecuación la diferencia del logaritmo de los ingresos tributarios más igual al intercepto más B1 más la diferencia del logaritmo del PIB real más B2 más la diferencia del logaritmo de la tasa de desempleo más término de error de estocástico. Y en la ecuación de largo plazo tenemos el logaritmo del ingreso tributario igual al intercepto más de 2 más B1 por el logaritmo de pi real y B más B2 por el logaritmo de la tasa de desempleo más el error estocástico. Siendo la hipótesis de que a un crecimiento del PIB real habrá un crecimiento en los ingresos tributarios y siendo su relación positiva y la relación inversa con la tasa de desempleo. Se quiere con el B2, que se puede mostrar en el B2 y en el B1 se va a mostrar la relación positiva. Determinamos la variable, vemos en la prueba de estacionalidad, vemos que es significativo en su segunda diferencia, es estacionaria, segunda diferencia. Y después vemos los resultados que he tenido. Hemos tenido que en el corto plazo tiene una relación de elasticidad con el PIB del ingreso tributario de 1.51 y una relación inversa con la elasticidad, significando que una disminución de 1% en la tasa de desempleo, hay una disminución de 0,15% en los ingresos tributarios. Y en el largo plazo vemos que la relación del PIB igual es elástica de 2.12, significando que un aumento de 1% en el PIB hay un aumento en los ingresos tributarios de 2.2 y los ingresos tributarios se hacen más pequeños. La interpretación, los modelos que hemos realizado y los modelos de cointegración que vimos que no están cointegrados las variables, tiene una relación de largo plazo, significando lo cual no se puede hacer un modelo de corrección de realizando las ecuaciones. Olvidemos las ecuaciones y las conclusiones. Que nos dice que en el corto plazo el PIB
tiene una relación elástica y en el largo plazo tiene una relación elástica, y en cambio el desempleo no era significativo como vimos en la diferente prueba T, sino que no explica entonces la variable T a los ingresos tributarios y los anexos. Y eso sería. ¿Algo más que agregar, Lucas? Sí, nuevamente buen día, doctor Bonega. Buen día. Conseguimos resultados trimestrales, pero corriendo el modelo, creo que los datos eran erróneos, porque nos salían, aprendí que no tenían que salir gatitos en las gráficas, en las pruebas de integración, y salían así como subidas y bajadas, presentando tendencia. Entonces, por eso decidimos correr un modelo más sencillo, solamente utilizando como variable dependiente la recaudación total de impuestos y como variable aplicativa el PIB y la tasa de desocupados. Después corrimos también, no pusimos en el informe, pero corrimos en el ERE, 4 modelos simples también con solamente una variable explicativa. Llegamos a la conclusión de que cometimos algún error en la formulación de la ¿cómo se llama?, de la ecuación, porque nos da resultados de una regresión espuria, no estadísticamente significativo en el corto plazo. Nada más que agregar, licenciado, doctor. Muchísimas gracias, Lucas, Ricardo. Simplemente me gustaría, por favor, si me pueden mostrar el nivel de significancia estadística en la ecuación de corto plazo, por favor. Bien, aquí solamente lo que se debe tener cuidado es en la interpretación de los coeficientes. Si bien es cierto, el coeficiente de corto plazo es especialmente la elasticidad que tiene la recaudación tributaria con relación a la variación en la actividad económica. Así se interpreta la variación de un logaritmo del PIB, la variación porcentual en la actividad económica. En realidad es un coeficiente estadísticamente igual a 0. Si vemos, el coeficiente tiene un valor de 1.51, sin embargo, su error estándar es 205, fíjense ustedes, ¿no? Y si por otra parte vemos la probabilidad es mayor que el 0.10, ¿no? O mayor que el 10%. Por lo tanto, en realidad lo que interpretamos es que la elasticidad estadísticamente es igual a 0. De igual manera, la otra variable no es estadísticamente significativa. Entonces, básicamente, dado este resultado que es un poco raro, lo que tendríamos que hacer es, en realidad, validar las pruebas econométricas para ver si es que no existe la violación de algún supuesto, ¿no? Porque si existe la violación de algún supuesto, básicamente lo que no es significativo puede serlo, error de tipo 2, como lo que es significativo puede no serlo, error de tipo 1, o básicamente nuestras conclusiones pueden modificarse seriamente. ¿Nos pueden mencionar, por favor, cuáles son las pruebas de especificación que se han realizado para esta ecuación de corto plazo? Hablando de significante, primeramente yo tomé, digamos, de la segunda diferencia entre las variables, y ahí realicé las conclusiones, pero parece que mi compañero lo cambió en el último momento en la primera diferencia, pero salió no significativo, porque el pi era significativo en la primera diferencia. Y hemos tomado la prueba de normalidad,
hemos tomado. La Jacques Veda y la Shapiro-Wilk hemos tomado. Y salió significativo en el largo plazo, especialmente. ¿Salió significativo? ¿Implica de que no existe normalidad? No, existe Sí. normalidad. Existe normalidad. Ya, perfecto. Bien, eso es importante porque obviamente eso alteraría los resultados de la estimación, ¿no? Si es que la probabilidad, en realidad, si es que la probabilidad es menor que el 5%, en realidad las variables serían significativas. Entonces, eso hay que revisar un poco. Aquí en esta ecuación de largo plazo me llama la atención el valor del coeficiente. ¿Por qué son coeficientes tan altos? 211. Ese ya fue por error de Excel, fue que mi Excel no tiene las comas, la confunde con puntos. Cuando pasé de ordenarlo. Ya. De igual forma, en el documento que me enviaron, en la ecuación de largo plazo no tenían los coeficientes, ¿no? Que aquí le puso, que aquí incorporó en este documento. Esos detalles, por favor, les voy a pedir que para el día de hoy me los puedan enviar la versión final, que no tenga esos inconvenientes. Ya. Ok. Bien, entonces, una pregunta adicional. Según la revisión de la literatura, ¿cuál debería ser la hipótesis en relación a la elasticidad de corto plazo y de largo plazo? Y dicho de otra forma, ¿qué nos dicen los estudios previos en Bolivia sobre este tema? Nos dice que la elasticidad de corto plazo con el PIB debe ser inelástica o unitaria. Y en el largo plazo debe ser elástica. Bien. Eso nos dice. Estudios previos han considerado que existe evidencia de largo plazo, es decir, hay un consenso en ello o, por una parte, no lo hay. Es decir, me refiero así, para el caso de Bolivia, la literatura que ustedes han revisado han encontrado de que sí existe una relación de largo plazo entre la actividad económica y, por ejemplo, la recaudación tributaria, o por otra parte es una relación espuria, así como lo han encontrado acá. Sí, existe un consenso que con una variable explicativa de los ingresos tributarios del PIB. Sí, en todos los documentos que hemos leído que son de Bolivia, que utiliza el PIB o los desagregados del PIB sobre otro impuesto como el IVA con el consumo privado. O también más general lo utilizan los ingresos tributarios con el PIB, nuevamente. Sí, eso nos queda claro. La pregunta fundamental es si los trabajos previos han encontrado de que existe relación de largo plazo o no. Ustedes aquí están mencionando de que no se evidencia una relación de largo plazo. El Mahón existía hasta utilizó un mecanismo de corrección de dos. Ya. Entonces, creo que es Caballero, Caballeros y Ábalos. También utilizó. O sea que existe una cointegración. Bien. Un punto importante acá es que verificar de que todas las variables, para que pueda existir la posibilidad de cointegración o más allá, inclusive corrección de error, debemos verificar que todas las variables tengan el mismo orden de integración. ¿Cuál era el orden de integración de las variables empleadas?
Demás documentos, mayormente las primeras diferencias toman. Y en su caso, podemos ir a la prueba, a las pruebas de estacionariedad o pruebas de raíz unitaria. En nuestro caso, nos dice que hay estacionalidad en la segunda diferencia. A ver, si vemos acá en niveles... Sí, ahí está el error, doctor, porque, bueno, yo lo corrí con la segunda diferencia en la recaudación total y todas las demás con la primera diferencia. Ya, sí, eso hay que tener cuidado. A ver, quiero que me expliquen este cuadrito. Entiendo qué significa ya. A ver, si vemos la primera variable es la recaudación total, ¿no es cierto? Según DK Fuller aumentada, la variable recaudación total es, según DK Fuller aumentada, es una variable estacionaria. No diferencia. ¿Por qué dice niveles, segunda diferencia? Ya. No, ahí tendríamos que poner niveles, primera diferencia, segunda diferencia. En niveles lo que podemos evidenciar es que podemos evidenciar de que no es estacionaria. En primera diferencia no está el reporte, pero sí está el reporte de segunda diferencia, ¿no? Sí. Si vemos con Philip Perron para esta misma variable, que es el logaritmo de la recaudación total, la variable sería estacionaria en niveles, pero al 10%, ¿no? Entonces hay un 10% de probabilidad de que la variable no sea estacionaria. Y si vemos, por otra parte, no tenemos el reporte de la segunda diferencia, ahí no puedo decir, hay que poner el reporte de la primera diferencia, ¿ya? Pero sí está el reporte de la segunda diferencia en el cual dice que la variable es estacionaria en segunda diferencia, ¿no? Si vemos la prueba KPSS, aquí las hipótesis están volcadas. La hipótesis nula en la prueba KPSS es que la serie es estacionaria. Y esta hipótesis la rechazamos al 10%. Y de igual manera, rechazamos la hipótesis en la segunda diferencia. Aquí es importante nuevamente que pongamos la primera diferencia. Si vemos en niveles, si vemos la prueba de DK Fuller para logaritmo del PIB, de forma consistente podemos apreciar de que la variable es estacionaria en primera diferencia. Y si vemos para la otra variable, que creo que es la del desempleo, también es en primera diferencia. Aquí el problema es que aparentemente tenemos una variable que está en segunda diferencia y dos variables que están en primera diferencia. Cuando las variables tienen distinto orden de integración, automáticamente no podemos evaluar con integración porque uno de los requisitos básicos es que las series de tiempo deben estar integradas en el mismo orden. ¿Okay? Entonces, lo que aquí está haciendo ruido es porque no aparece la información de la primera diferencia, es si las series son todas estacionarias en primera diferencia o efectivamente la primera serie, que es el logaritmo de la recaudación total, es en segunda diferencia. Entonces, eso habría que ponerlo en el cuadro. Y bueno, también hay que acomodar también los cuadros donde la información está mal, donde los coeficientes están mal y donde también por ahí hay un error en el copiado, pegado, etcétera, ¿no? La recaudación total no es estacionaria en primera diferencia, por eso le puse en la segunda diferencia,
que pensé que se podía hacer con distinto orden de integración. Entonces, acomodamos en el R y ponemos los resultados ya con la segunda diferencia de todas las variables, ¿no? No. A ver, cuando hacemos una prueba de corto, cuando hacemos una estimación de corto plazo, las variables son modeladas en su estado estacionario. Vaya sea su ecuación de corto plazo. No, no, sí está bien esa. Está bien esa. Bien. Aquí, cualquiera de las dos. Está bien, ya. Entonces, si evaluamos la variable dependiente, que es recaudación total, su orden de integración es 2 veces. Es decir, de que a la hora de modelar debemos modelarla como segunda diferencia. ¿Ya? Por otra parte, si vemos la variable LPIP, logaritmo del PIB, y la variable logaritmo del desempleo, estas variables son estacionarias en primera diferencia. Entonces, ¿qué significa ello? Ello significa que las variables deben modelarse en el corto plazo en primera diferencia. No sé si queda claro hasta ahí. Sí, sí, ya lo he entendido, doctor. Gracias. Sí, y bueno, obviamente como las variables tienen diferentes órdenes de integración, desde un punto metodológico habría que poner en el texto de que no corresponde a una ecuación de largo plazo. Bueno, sin embargo, si lo hacen el ejercicio está bien, pero igual no se va a encontrar de que no existe relación de largo plazo o no existe cointegración, básicamente porque las variables tienen distinto orden de integración.